Bien. El desarrollo de la adolescencia en la unidad 1, ustedes realizaron lo que fue el cuadro sinóptico de las diferentes etapas del adolescente. Ya en la segunda etapa vamos a hablar de pubertad con el libro Juventud en Éxtasis, y en la unidad 3 vamos a trabajar los síntomas en adolescencia con la película Tenemos que hablar de Kevin. Bien, en esta parte de los síntomas de la adolescencia, ¿qué vamos a ver? La violencia, consumo, adicciones, lo que es identificación, identidad, autoestima. En el caso de Kevin no se ve, creo yo, que recuerde el tema de las adicciones, pero síntomas de la adolescencia son todos los problemas, las problemáticas que pueda tener el adolescente en la etapa. O sea, todo lo que tú le dices al adolescente que es malo y que el adolescente lo hace. Esos son síntomas que al final se convierten en consecuencias de malas decisiones. Empieza el adolescente a frecuentar grupos inadecuados, empieza el tema del pandillerismo, el tema del consumo de droga, de la venta de droga, de la posesión de armas ilícitas, el tema de las relaciones sexuales, las enfermedades venéreas, el tema de la deserción escolar, temas de violencia. Todo eso son síntomas que en algún momento el adolescente lo presentó en su casa. No es que él de la noche a la mañana se levantó y dijo, ven acá, yo voy a ser un drogadicto. Tuvo que pasar situaciones en su vida que lo tuvieron que arrojar a ese tipo de decisiones, y que la parte o la figura de autoridad, llámese papá, mamá, abuela, el que esté bajo la responsabilidad, algo pasó, ya sea desde sus primeras etapas. Hay muchas teorías, por ejemplo, el tema de que si la persona nace o se hace. Hay mucha teoría sobre el tema de Albert Bandura, que aprende por observación, el tema de la parte del aprendizaje social. Hay teorías, por ejemplo, que está el tema de la frustración y la satisfacción de Sigmund Freud. Tantas teorías que ustedes hoy van a darle como esas explicaciones de manera breve para compartir más que todo el tema de Hablemos de Kevin. El trabajo de Hablemos de Kevin, si alguien me refresca la memoria, ¿era grupal o era individual? Era grupal, profe. Entonces voy a empezar por preguntarle al grupo de Ada. Ada, ¿con quién tú estabas en tu grupo? Ok, profe, es que se corta, no sé si solamente a mí. Aló, profe. ¿Con quién estabas tú en tu grupo? Solaris Vargas, Milena Espinosa, Angie Chenebot, Adriana Pérez, Ajá. Alina, y quién más, no me acuerdo quién más estaba. Bien, aquí me mencionaste 4 personas. 4, mencioné más, profe. A ver, tu grupo empezaría, es una conversación. Diga. Mencioné Adriana Pérez, Diga. Aló. Sí, Profe, ¿me escucha bien? Muy perfecto. bien. Sí, es que lo que pasa es que como que el wifi se corta a veces. Alina del Valle, Solaris, Angie y Milena y yo, y mi persona. Entonces somos 7 personas, 7 mujeres. Nada, mencionaste 3. Solari, Milena, Angie y Alina.
4 me Falta mencionaste y Stephanie, contigo profe. 5. Stephanie. Stephanie. Ajá, Sí. Stephanie. ¿Y quién más? Porque todavía falta una. 1, 2, 3, Milena. 4, 5, 6. Milena ya está. Y Adriana. Adriana, Stephanie, ¿Está? Alina, Solaris, Angie, Milena y mi persona. Loriana. No, Adriana. Adriana, ok. Bien, entonces inicia su grupo hablando de, hablemos de Kevin. ¿Qué pudieron encontrar? Inicio yo, todas podemos hablar. Todas pueden hablar. Bueno, por lo que podíamos ver en la película fue que a un joven o a un adolescente que muchas veces tenía una rebeldía causada por sus padres desde muy temprano, o sea, desde que él estaba en el vientre. Y eso causó muchos efectos en él. Y uno de ellos que yo siento que a mí me causó más intriga en la película fue como el rencor o el resentimiento. Siento que muchas veces hemos sentido ese rencor o resentimiento hacia nuestros amigos o hacia nuestros padres por X o Y motivo, razón y circunstancia. Pero el simple hecho que nos dicen como que, Ada, no hagas esto, porque siento que esto está mal, pero nosotros como jóvenes, porque decimos que tenemos la sabiduría correcta, o decimos nosotros que eso está bien porque nuestros amigos y los demás lo dicen, pues el muchacho quería ir hacia hacer el mal y no hacer el bien. Pero como ellos como padres como que no le decían las cosas como eran, porque su mamá no lo deseaba desde muy chiquito. No sé qué quieran abrir o decir más mis compañeras. Bueno, de mi parte sí pude observar que desde muy pequeño, obviamente como no era deseado, pues no tuvo ese vínculo correcto con la madre y eso le hizo falta en su desarrollo. Él siempre tuvo más contacto era con el papá y por eso siempre tuvo aceptación hacia él y hacia la madre era como una persona desconocida y al no tener ese vínculo correcto pues empezó a desarrollar ciertas actitudes que él notaba que solamente lograba la atención de la mamá haciendo acciones negativas, ya que la mamá solo reaccionaba a las acciones negativas. Al él ser positivo o como trataba al papá, él no conseguía nada de la mamá. Y la mamá muchas veces también, pues si la analizamos a ella es otra historia, pero ella también tenía ciertos dificultades dentro de ella misma antes del embarazo, cosa que también afecta al infante. También Kevin era una persona que no le importaba a nadie, obviamente no desarrolló sentimientos buenos hacia nadie, no sabe cómo tratar a una persona, ni siquiera él mismo porque no se le enseñó. Él al ver cómo trataba a su hermanita, pues él también siento que le dio esa curiosidad de conseguir lo que conseguía la niña con la mamá, pero no voy a decir que ya era muy tarde, simplemente no lo supieron tratar, porque la mamá sí podía tratarlo, solo que no lo hacía de la forma correcta. Entonces, gracias a esto también fueron creando más sentimientos negativos, aparte el papá estaba súper cegado porque él era una persona prácticamente ausente, que no se daba cuenta de las cosas que pasaban dentro de la casa y lo defendía y también lo manipulaba y él no se daba cuenta. Aparte le enseñó un deporte que según su condición no era el mejor, o sea, ese deporte para mí no fue el mejor para enseñarle, ya que se prestaba para muchas cosas y bueno, pudimos ver al final de la película el resultado de ese deporte, que fue lo único que se le enseñó y lo utilizó a forma negativa. Y bueno, durante su adolescencia, pues se da entonces lo que es la rebeldía, que él era él, y bueno, creo que fue lo que pude sacar. Hola, profe, me gustaría intervenir en este momento. Bueno, por mi parte, a mí me gustaría enfocarme en como primera parte y que creo que es donde estuvo el mayor impacto de lo que desarrolló Kevin durante su crecimiento fue el estar desde que estuvo en el vientre de su mamá de Eva, ella siempre mostró como un rechazo hacia él. Entonces,
dentro de las cosas que pude leer investigando sobre teorías, se dice que ahora, después de muchas investigaciones, se ha descubierto que los bebés estando en el vientre de la madre perciben ciertas cosas y ya desde ese momento su conciencia guarda sonidos, emociones, sentimientos, todo lo que la madre refleje en el bebé estando en el vientre. Entonces, para un bebé que desde estar en el vientre ha sido rechazado y hasta en su nacimiento también se evitó ese proceso de salir, creo que creó un impacto tan fuerte en él que por eso desde muy pequeñito él presentó una actitud como reacia hacia su mamá y hacia su entorno, como muy disociativa. Él no tenía empatía alguna, no mostraba ninguna intención como de tener algún tipo de afecto hacia algunos de sus familiares, y yo creo que es el hecho de estar 9 meses dentro del vientre de su madre y no recibir ningún tipo de emoción afectiva fue lo que desencadenó mucho de los comportamientos que él desarrolló durante su crecimiento. Porque también, aparte de obviamente las opiniones que compartí con mis compañeras, busqué como análisis o opiniones de otras personas para escuchar y ver un poquito más allá sobre otros comentarios, y también mucha gente decía como de que era culpa de la madre y todo lo demás. Y yo siento que en parte obviamente hay cierta responsabilidad por parte de los padres, quienes son los que lo estaban criando, pero yo creo que también sería como injusto crear algún tipo de juicio sobre ellos, porque realmente eran personas que desconocían y que no estaban preparadas a un 100% para el hecho de ser padres. Gracias. Bueno, profe, ¿Alguien más del grupo? Profe. Bueno, una de las cosas con las que quedé fue de lo que dijo Solari, que uno desde que, bueno, hoy en día es lo que más puedo decir que se ha confirmado, de que desde que uno está en el vientre de su madre, el niño todo lo siente, todo, o sea, todo, la vibra de la mamá, todas esas cosas, pues. Entonces, más aquí se vio la falta de cariño, educación, las influencias de todas las cosas, pues no había comprensión, y hay personas que pueden pasar por esas cosas, pues. Entonces todo está en los papás, más que todo. Todo está en los papás, la falta de atención, de todo, profesora. Ok. ¿Alguno más va a hablar, a compartir? Sí, profe. Ajá, dígame. Bueno, yo quiero hablar sobre un tema, o sea, lo que voy a decir no es en parte defendiendo a Eva, sino que es un tema que quizás sea como tabú, que muchas veces la sociedad piensa que por uno ser mujer, uno debe de saber todo lo que uno va a pasar durante un embarazo. Entonces, en el caso de Eva, de que al principio tenía una vida toda organizada, tenía sus metas puestas, y que de la nada ella haya decidido tener un hijo, algo que no se debe ver como un juguete, porque realmente criar un hijo no es fácil. No es fácil presentar todas esas emociones, todos esos cambios hormonales que uno sufre durante un embarazo. Entonces, por lo que pude ver en la película, es que Eva no estuvo realmente informada de eso, del embarazo. Y algo que también quiero destacar es que después que dio a luz a Kevin, ella, al no saber cómo cuidarlo, es cuando ella más necesitaba el apoyo de alguien más que quizás tuviera la noción de realmente cómo criar a un bebé, porque realmente no todas las mujeres de verdad tienen ese saber, ¿no?, de cómo hacerlo. A unas puede que en el embarazo le haya ido increíble, pero hay otras que realmente no, y no se debe de generalizar de que a todas le va a ir bien. Y bueno, eso es todo. Profe, ¿puedo agregar algo más? Sí, cómo no. Okay. Yo siento que a veces nosotros como sociedad pensamos que tenemos que buscar un culpable, y siento que esta película nos dejó claro que nadie es culpable de nada. O sea, la mamá tenía su pasado y Kevin tiene el suyo. O sea, por no tener un amor puro o no tener ese amor que muchas veces decimos que no lo necesitamos,
nos pasan estas cosas y más que no nos dan la enseñanza correcta. Siento que no podemos buscar un culpable en la película, pero sí podemos ver la responsabilidad que tenemos nosotros como hijos y los padres hacia nosotros. Ok, muy bien. Bien. El grupo de Andy. Buen día, profe. Buen día. Mi grupo está conformado por mi persona, Oliver, Ashley, Isabel, Lisnelli, Nacibet, me falta alguien. Dayané creo que se llama. Y Bien, bueno, Andy, Astrid, Oliver, Nacibet, Janet. Ashley, profe. Astrid. Y, Ajá. Son Ashley. 5. Profesora, No, profesora, Ashley. ¿puede decir la lista mejor de los integrantes? Dígame a ver, para ver. Oliver Guillén, Andy Uribe, Janice Murillo, Isabel Meléndez, Janet. Isabel. Janice e Nacibet. Isabel. Nacibet, Liz Nelly, Ashley Espinosa, Nelly. Liz Nellis. Liz Nelly, ajá. Natalie Vargas. Ajá. Natalie. Y Ashley Espinosa. Astrid. Ashley. Ashley está. Ashley. Ajá. No es Astrid. No. Sí. A ver, pueden empezar. Bueno, profe, yo voy a hablar un poco de lo que, o sea, de lo que a mí me pareció la película y algunos puntos que yo noté que desde ahí se pudo haber hecho algo, pero como dijeron mis compañeros del grupo anterior, tal vez por la falta de información o no sé, por lo que la sociedad a veces piensa de que buscar ayuda psicológica está mal visto, tal vez. No se atendieron las cosas como debieron ser, tal vez, ¿no? Pero yo creo que desde que la película inicia, nosotros vemos cómo Eva, la madre, tiene una vida completamente normal y está súper entregada a la vida, pero luego cuando queda embarazada, comienza el rechazo rotundo hacia el embarazo, pero ella toma ya la decisión como no hay marcha atrás, hay que seguir. Pero a medida de que va avanzando de más las situaciones en las que ella está, cuando va a las clases de yoga, creo que era, y como la ansiedad que le provoca estar rodeada de tantas mujeres que saben, que se puede ver, que saben lo que están haciendo y ella no, la asusta un poco. Y yo creo que cuando esta imagen de cuando de que Kevin nace y ella no lo quiere cargar, no lo quiere amamantar, esto crea una relación de madre e hijo sin emociones, un ambiente frío, y el rechazo es rotundo desde que ella se logra embarazar, ¿no? Entonces vemos que cuando Kevin va creciendo y demás, Kevin se salta alguna de las fases, por decirlo así, porque no habla hasta una edad muy avanzada, y ella piensa que eso es algo malo y asiste a un médico y demás, pero el médico le dice que todo está bien, que él es un niño sano para su edad, pero en ese momento ella no comprendía de que él ya sabía, pero tal vez él veía o disfrutaba verla a ella como molestarse, porque él lloraba mucho y a eso a ella la irritaba demasiado, creo, y
al pasar de los años y demás, muchas cosas como de que había momentos donde ella le decía de que ella era muy feliz antes de que él naciera y que ella desearía estar en otro lugar, no sé qué. Todas estas situaciones, Kevin las va viendo y les va agarrando rencor. Yo también creo que en la película había mucho rencor de ambas partes, pero y esto afectó la relación que ellos tenían. Perdón, profesora, se me cortó el internet. Y luego las cosas que él hace no se tratan como deberían ser en la película, pero ya estas son otras cosas que mis compañeros les hablará también, porque nosotros tratamos de dividir el trabajo como en etapas, como la etapa prenatal, la etapa de su niñez, la etapa de su preadolescencia, que jugó una parte importante, que fue cuando justamente ya estaba llegando la hermana, pudimos deducir por la edad que él tenía, y su adolescencia en sí, que fue el hecho que él cometió y los demás cosas, ¿no? Entonces mis compañeros hablarán un poco más de todo eso. Buen día, profe. Yo le voy a hablar un poco desde mi punto de vista, pues, de haber visto la película, de haber sentido también la película, porque más que todo yo creo que es una película cual pone a analizar mucho las situaciones por las que nosotros pasamos. Muchos podemos ponernos en la situación de Eva, en la que no sabe cómo realmente cuidar un bebé, más que no es deseado y no le tiene mucho cariño. Creo que todos hemos pasado por esa situación. Todos tenemos primos, hermanos, sobrinos pequeños y nos ha tocado la situación de tener que cuidar a esa persona. Y muchas veces nosotros nos toca un rato, digamos 4 horas, y no sabemos cómo actuar y no nos ponemos en la situación de, puede ser tu tía o tu hermana, que tampoco sepa cómo actuar en esa situación y tengan que estar casi 24 horas del día pendiente a un ser humano. Prácticamente de ti depende cómo él se vaya a desarrollar, porque es como en el grupo anterior dijo, más que todo la vibra que tiene la madre desde el embarazo se siente. Muchas veces muchas veces hay que criar al niño desde que lo tienes en la panza, así no veas el tamaño, eso se siente, porque es otro ser humano. Otro ser humano siempre va a sentir cuando es rechazado, cuando es querido. Y a base de eso nacen mucho las actitudes de las personas. Y yo creo que más que todo fue por falta de ser sincera de parte de Eva, del saber que en realidad ella tenía un problema desde el comienzo. Desde el no quererlo y rechazarlo tanto, creo que para todo hay una solución. Y si ella no lo quería, creo que ella podía haber tomado una mejor decisión en vez de criarlo a una manera eh, disgusta, como un rechazo, y así y criándolo de esa manera, quedó creando un ser humano que cometió muchos errores al pasar sus etapas. Fuera de que del trato que le brindaba la madre, creó un ser humano prácticamente frío y nulo. En la mirada de él se notaba que no le interesaba ni un poco de lo que sintiera la madre, ni lo que sintiera él, ni lo que sintiera cualquier otro ser humano pensante o viviente. Y lo notamos en la situación cuando la mamá lo agarra y por esa parte a mí me dio un poco de risa, pero me pareció muy interesante, porque yo creo que siempre hay un punto de estrés como madre, siempre hay un punto de estrés con un hijo, pero creo que llegar hasta el método de prácticamente herir al ser humano que tú trajiste a la vida, creo que
ya con eso uno se da cuenta que uno está haciendo mal, que uno necesita un trato especial, porque eso no es ni mínimamente natural ni normal que por yo estar molesto o molesta a las mujeres con su hijo, lo tire contra la pared. So, y la cara del niño demuestra que no le dio ni un cuarto de importancia por la crianza que le están dando. So, si no le brindó cariño, no le brindó nada, y lo estrella contra una pared, y ella ve que el niño tampoco reacciona. So, a veces hay que tratar de, siento que ser más coherente a las situaciones, analizar más las cosas personalmente y de un entorno que todos sabemos que no va bien. Fuera de que también los métodos de crianza que utilizó con cada hijo fue muy diferente, y fue notable. Se notaron en los celos de Kevin y se notó en cómo fue el crecimiento de la niña, que fueron dos caras muy diferentes de una moneda, desde mi punto de vista. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más del grupo? Hola, profesora. Yo soy Nasiba. ¿Me escucha bien? Bueno, a mí me tocó prácticamente la parte de la adolescencia, ver más bien qué trastornos conllevaba Kevin. La verdad, con la única persona que coincido en lo que he escuchado a mis compañeros sería del otro grupo, la compañera Solaris Barba. Ella se refiere más bien, como mi punto de vista, es que no siempre la culpa es de los padres. Hay que entender que hay padres que tratan de educar a sus hijos también, pero los adolescentes desarrollan de propia voluntad sus características, su manera de ser. Entonces, yo pienso que no es culpa de la madre o del padre de lo que haya sido Kevin. Eh, Cabe recalcar que cuando uno no es madre, por ejemplo, en lo que dijo mi compañero Oliver, que dice que, o sea, hasta qué punto tienes que llegar para que tires a tu hijo, o sea, de esa manera. O sea, cuando tú no sabes, o sea, de esto, tienes que entender que sí, es un problema. O sea, que hayas tirado a tu hijo de esa manera por un punto de tres, claro, es un problema. Si vas a un psicólogo, es una ayuda, te ayudan. Pero eso no significa que tú seas una mala madre. Eso no significa que seas una mala madre. Entonces, científicamente también investigué demasiado y pude ver que sí, que los hijos desarrollan desde el vientre algún trastorno y al nacer, en su niñez, en la adolescencia, por lo que ven, así sea en la calle, en la escuela, cosas que no ven en la casa, van desarrollando ese trastorno. ¿Qué es lo que pienso que pasó con Kevin? Porque a pesar de todo, pienso que Eva, su madre, dio mucho para enseñarle. Pero él, ya yo siento que, o sea, que él tenía un trastorno, tenía un déficit mental en el cual siempre esperé también en la película. Yo dije, pero ¿por qué no lo lleva un psicólogo? ¿Por qué no lo lleva un psicólogo? O sea, necesitaba urgente que lo llevaran a un psicólogo y esa parte ya no lo sabía. De verdad, no es que no le da importancia, no, sino que no lo sabía. Y este sería mi punto de vista. Gracias, Nacibe. ¿Alguien más del grupo? Buenos días, profesora. Yo solamente quería hablar de cómo considero que la ausencia del padre en el entorno familiar quizás empeoró un poco las cosas.
porque pienso que ser padres es un trabajo en equipo y si quizás él hubiese puesto un poco más atención en lo que decía su esposa de cómo Kevin hacía eso, Kevin hacía lo otro, no solo decirle, oh, no, estás loca. Considero que tal vez ambos hubieran llegado a la conclusión de que, ok, tal vez debemos ir a buscar ayuda. O tal vez también él le hubiera dicho a ella que, no, mira, está bien que no estabas lista para eso, pero ambos podemos trabajar en ello, no pasa nada. Un poquito más atención con él. Si el papá hubiera dado un poco más atención y no hubiera tenido una imagen ausente, porque como claramente vemos en la película, él no sabía, desconocía por completo lo que en realidad hacía Kevin, considero que hubiera estado un poco mejor el entorno familiar. Y esa era mi opinión. Gracias. ¿Alguien más del grupo? Bueno, profesora, voy a hablar más que nada como del incidente. Los incidentes es algo que no es planeado y lamentablemente el embarazo de Eva no fue planeado. Por lo tanto, a la madre sí se le nota con un estado de ánimo no muy emotivo y se le nota la incomodidad, que es agobiante y como obstruyó de cierta manera los deseos individuales de la madre, esto provocó que esto se viera afectado física y emocionalmente para el bebé. Y además de esto, ella no puede acunarlo, no se observa un amamantamiento, hay poco contacto físico y el bebé se muestra constantemente irritable y llorando. Entonces, esto provocó un incidente en el niño, su desarrollo por no crecer con un amor de madre, y lo que provoca que Kevin empiece a desarrollar ciertas actitudes. Y el padre estaba, cuando se le hablaba, la madre hablaba con él explicando la situación con Kevin de lo que sucedía, que notaba este tipo de comportamiento. No le creía porque cuando estaba el padre, él se comportaba totalmente diferente. Era como que solamente se transformaba a ser malo y de esta manera tener esa actitud solamente con la madre, hizo que el niño se volviera como muy agresivo y se muestra como su verdadera personalidad solamente cuando está con ella. Y lo que provoca que Eva lo observa cada vez como menos tolerante e incluso manifiesta un rechazo directo hacia Kevin. Eso es todo. Gracias. Bien. Seguimos con el grupo de Isabel. O Denise. Buen día, profe. Buen día. En mi grupo se encuentra María de la Cruz, Celeste Reyes, Valentina Llanes, Caitlin Bowell, Lorena Espérate, suave, que aquí está lloviendo. Voy por María. Ajá. Celeste Reyes. Celeste. Valentina Llanes. Valentina. Caitlin Bowell. ¿Cómo? Caitlin Bowell. Caitlin, ajá. Lorena Barrera. Lorena. Y Monique Roberts. Monique. Ajá. Listo. Pueden empezar. Bueno, en parte de todo sobre Eva, yo creo que realmente ella en principio sí no estaba preparada para estar embarazada, ya en base a su condición económica y su estabilidad mental. Yo siento que ella era una mujer que no era muy expresiva sentimentalmente y quizás eso era algo que venía de su familia o de su crianza propiamente. Para mí, para mi concepto, ella en su embarazo debió buscar de ayuda psicológica para tratar eso, incluso antes del nacimiento de Kevin, para poder crear un mejor desarrollo del bebé. Incluso muchas madres piensan siempre, tienen la duda, ¿no? De si van a ser una buena madre, si van a poder criar bien al niño y todo lo demás. También siento que el papá
debió ser una parte mucho más importante en la crianza de Kevin, no estar siempre sola en alguna parte o llegar y decir, no, el niño no hizo esto, cuando realmente él no estuvo en ese momento y no vio la situación. Siento que nadie es culpable también de la actitud de Kevin y de todo lo demás, porque realmente sí era un trabajo en equipo. Y si se buscaría culpables, todos serían los culpables. Porque realmente sí es difícil crear un niño, y más por una persona que no estaba preparada y no buscó información o no se sentía informada o tampoco tenía alguien extra como una madre que la apoyara o la aconsejara sobre cómo criar al niño. Y bueno, aunque tampoco ni a ella ni al papá les vino la idea de, a pesar de todo lo que ella veía que Kevin hacía o todo lo que le decía la hermana, nunca buscó de ayuda psicológica y tampoco buscó algún tipo de tratamiento propio que ella misma podría hacer con Kevin para mejorar su actitud y todo lo demás. Aunque cuando ella vio que Kevin no hablaba y todo lo demás, lo llevó fue al hospital, y aunque le dijeron que estaba bien realmente de salud, yo principalmente pensaría llevarlo a algún tratamiento psicológico, porque realmente si no es sobre su salud el problema, estará en su estabilidad mental, pero tampoco le pasó por la mente. Pero siento que todos esos fueron factores importantes para la situación del final y sobre todo el desarrollo del niño. Gracias. ¿Qué más del grupo? Yo, profesora, como dijo la compañera, hay algo que ella dijo que no estoy de acuerdo, porque los demás dicen que no hay que buscar culpables y que tampoco, por no ser buena madre, a Kevin estuviera así. En realidad nadie nace ser, ¿cómo se dice? Nadie sabe ser madre o padre. Nadie viene o le dicen, ni los libros que escriben para ayudar a las madres y a los padres a hacer lo mejor que ellos puedan para poder ayudar a los hijos, pues. Porque en realidad nosotros, ya con nuestro pensar, ya nosotros elegimos qué es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros tenemos que saber que nuestras decisiones van a causar algo. Y como lo digo, Eva, desde el principio, el esposo le había preguntado que si quería ser madre. Y ella no lo respondió adecuadamente, y como se ve en la película, ella estaba reacia, se veía que estaba cohibida. Igual que cuando Kevin estaba naciendo, ella pareciera que no lo quería traer al mundo. Disculpe, profesora. ¿Alguien más del grupo? Buen día, profesora. Ok. Yo considero que la tarea de ser madre y padre realmente no es fácil. Yo soy mamá y pues, como dijo mi compañera, nosotros no estamos preparados para esa llegada. O sea, no estamos preparados, como ella dijo, con un libro, porque cada niño es diferente, cada niño tiene emociones diferentes. Entonces yo creo que Eva no estaba preparada psicológicamente para ser madre, porque ella tenía sus planes de vida, se veía feliz, y entonces cuando ella se enteró que estaba embarazada,
se notaba ya emociones distintas. No representaba alegría y eso. ¿Alguien más? Bien, el grupo de Liz Nellis, Liz Nelly ya ellos presentaron, María de la Cruz, Milena, creo que Milena no ha sido mencionada, sí, Milena también, Natalie, Oliver, Stephanie y Jenis. Creo que Jenis también, o sea que todos los que están aquí están adentro de un grupo, si no me equivoco, ustedes me van corrigiendo, ya todos entonces como miembros del grupo hablaron. Bien, ahora vamos con la parte 2 del tema, pero antes quiero mencionarles algunas cositas que sé que algún grupo, quizás algunos o todos tuvieron la práctica de buscar la teoría. Yo les indiqué de que nosotros vamos a estar trabajando de planta en los capítulos 15, 16 y 17 de Psicología del Desarrollo. Entonces, en el capítulo 17 de Psicología del Desarrollo aparece lo que es el desarrollo psicosocial en el adolescente. Inicia hablando sobre la vida de un deportista, sobre los factores de riesgo que él tuvo, que en deportista obviamente habla sobre el tema de la adolescencia, el tema de los riesgos en la adolescencia. Algo que yo les dije que este libro tiene como indicadores de estudio. Por ejemplo, cómo es que el adolescente forma identidad y qué papeles representa el género y el origen étnico. Y ahí se van diferentes, se va dando temas, por ejemplo, la búsqueda de identidad, el tema de la identidad versus confusión, un poquito el tema de la crisis y el compromiso. Aquí un poquito sobre el tema, sobre el factor familiar y de personalidad, algo que habíamos hablado sobre el factor familiar, por ejemplo, el logro de identidad, los padres alientan la autonomía y la conexión con los maestros, se explora la diferencia dentro de un contexto de mutualidad. En cuanto a personalidad, están los niveles del desarrollo del yo, razonamiento moral, certeza propia, autoestima, desempeño bajo estrés e intimidad. En cuanto a la exclusión, el tema de la moratoria, el tema de la disfunción de identidad. Todo esto, este tema de cuál es importante que ustedes se tomen como ese tiempo para ver si Kevin estaba pasando por algo de esto. Diferencia de género, factores étnicos en la formación de la identidad. Es importante el tema de la parte social. ¿Cómo era la dinámica económica social? Quizás ustedes no son trabajadores sociales o sociólogos, pero a veces es importante ver el contexto en el que vive la persona. Algo que yo sí no escuché quizás, y no sé si ustedes se dieron cuenta, Kevin no era un peladito del gueto, ¿o sí? No, profe. No, profe. Era una familia que tenía accesos económicos, quizás no eran ricos ni millonarios, pero tenían un buen acceso económico, en donde tenían acceso a la salud, a una buena educación, tenía su hogar, o sea, tenía todas las partes que supuestamente cubría las necesidades básicas de Kevin.
Otra cosa, por ejemplo, no se vio a Kevin con una novia en sí, pero su orientación sexual a simple vista no era como de atracción a chicos del mismo sexo. Y tampoco podemos decir que tenía atracción al mismo sexo porque la película en sí no lo presentó. Otra cosa que se ve en el tema de las relaciones sexuales, eso fue algo que yo les mencioné, en las enfermedades de transmisión sexuales. Aquí está un cuadro que muestra diferentes tipos de enfermedades sexuales, el embarazo y partos en los adolescentes. La mamá de Kevin no era una adolescente, pero la conducta de la mamá de Kevin, al darse cuenta que estaba embarazada, prácticamente fue una conducta de adolescente. Porque ninguna adolescente, por más que ya cuando tenga 30 años diga que ella es mamá de 30 años y que su hija tiene 15, no estaba preparada para ser mamá. A nivel de madurez, no estaba preparada para ser mamá. Entonces, hay personas que en su entorno la ayudan a ser mamá y la responsabilizan a lo que hizo. Entonces puede ser de que esta persona se convierta en alguien responsable de otra vida. Pero si nos vamos a la realidad, ¿cuántos Kevin, hijos de adolescentes hay actualmente? Gente que mata y no le importa, porque nosotros podemos dar una explicación muy científica de que si la madre, en este caso ustedes algunos mencionaron, no hay que echarle la culpa a la mamá. Digo que no hay que echarle la culpa a la mamá, pero ahora ustedes como psicólogos, futuros psicólogos, tienen una gran tarea voluntaria y pagada de decirle a las mujeres que la crianza de tu hijo inicia desde el vientre. Es más, inicia desde que tú miraste al otro y te enamoraste y fueron a la cama y tuvieron relaciones sexuales y hubo una concepción. Desde ahí inicia una crianza de un niño. Si realmente ese enamoramiento que ustedes están teniendo y pasa lo que tiene que pasar, que tienen relaciones sexuales, y realmente solamente era por la calentura, por la pasión, por la emoción, o si realmente ustedes están planeando formar una familia, tener un hogar, criar hijos y estar ahí para ellos. Entonces, a veces nosotros no entendíamos a nuestros padres cuando nos decían, no tengan relaciones sexuales, pero ¿por qué no tener relaciones sexuales? O no te quiero con fulano, no te quiero con mengano, no te quiero, en mi caso como adolescente. Entonces, pero en realidad no, ellos no nos visualizaban como mamá o como papá, simplemente querían cuidar como esa parte de que éramos señorita o éramos vírgenes y no querían que alguien viniera y nos perjudicaran, porque así era la palabra. Pero en realidad va mucho más del perjudicar o de tener relaciones sexuales. Va en algo muy atinado. La mayoría de las personas no estamos preparados para ser padres. Empezamos a ser padres después que nace el niño. Entonces, ¿qué tan importante es una orientación prenatal? O sea, que desde que ya la persona está embarazada, empezar a decirle, mira, si tú no le das afecto a tu hijo, puede pasar esto. Si tú no estimulas a tu hijo, puede pasar esto y esto. El tema de la parte social, el tema del entorno, todo eso es tan importante y si eso no pasa, puede pasar esto. Entonces, esta es la parte científica del psicólogo, que nosotros podemos prevenir. Sí se puede prevenir, no hay que esperar que nazca el niño, no hay que esperar que ya sea un adolescente, no hay que esperar que sea un adulto, sino que eso a veces uno puede decir, eso se veía venir. ¿Cómo se veía venir? Por ejemplo, en niños adoptados, en donde los padres tienen todo, y es donde viene la parte genética. Dice buenos días.
Ahí está el celular de tu hermano. Dile a tu hermano que te ponga la cómica y que te lo cargue. Mamá está trabajando. Sí. Y entonces me ha tocado ver casos, por ejemplo, de niños que fueron adoptados en una buena familia y resulta ser que entonces el niño empieza a tener lo que son hábitos de cleptomanía, empieza a buscar, a frecuentar grupos inadecuados, empieza a consumir drogas y cuando tú haces la historia familiar, tú te das cuenta que esa familia no tiene problemas ni con pandilla, no tiene consumo, no tiene nada, pero cuando te das cuenta es adoptado y resulta ser que cuando se va al estudio de sus padres, o sea, sus progenitores, tenemos que el papá está preso, la mamá es no sé qué, el papá, y ahí se ve que la genética es un factor fuerte también. También he visto en Netflix casos hubo una temporada en que fue una temporada, un experimento muy fuerte, que ellos no sabían, pero lo fueron descubriendo, en donde habían trillizos que fueron separados desde su inicio, desde su nacimiento, y entonces cuando se volvieron a reunir, los trillizos tenían varias cosas en común. Fumaban la misma marca de cigarrillo. Los tres practicaron luchas, los tres le gustaban a las mujeres mayores y algunos presentaban diferentes patologías a nivel de trastorno, como el tema de la depresión. Entonces, ellos no se criaron juntos, ellos nunca se habían visto en su vida hasta los 17 años, pero como la genética de la mamá, porque en este caso la mamá era una paciente psiquiátrica, fue tan marcado en la vida de ellos sin ellos saber de ella, sin ellos conocer a su verdadera mamá. Entonces, la historia queda en que uno de ellos se suicida por el tema de la depresión y dos de ellos no son tan cercanos, pero a veces mantienen ese momento de gestar, el momento de que él está dentro, qué tan madura esté la mamá, qué tan accesible que todo, ese apoyo emocional que necesita la mamá en esos momentos, esa estimulación también que tiene el niño, todo eso juega un papel muy importante en nuestra vida. Desde que nacemos hasta hoy, desde que ustedes estaban en el vientre de su madre hasta hoy, juega un papel muy importante y ustedes son los llamados al tema de la prevención. Entonces, yo lo que sí quería y quiero que ustedes estén leyendo el tema de los capítulos 15, 16, 17, porque de eso estamos centrando nuestras clases. Y nuestras clases, por ejemplo, en la parte de los síntomas de los adolescentes, ya les hablé de ella, el tratando en el día de hoy, era el tema de juvenil. Entonces, sobre factores genéticos y neurológicos, algo que ya yo las había cuando tú vas a las cárceles
había que hacerlo, eso era lo que ofrecía el entorno. Entonces, ver estas personas Profesora, que son tan... Diga, profesora, dígame. me disculpa, Ajá. se le escucha entrecortado. ¿Se me escucha siempre entrecortado o a veces entrecortado? ¿Me escucha, Milena? Profe, yo creo que es el internet, porque yo lo escucho bien. Sí. Ashley me escucha bien. No, profe, la mayor parte del tiempo se escucha cortado, la verdad. Ah, ok. Yo sí la escucho bien, profe, creo que es el internet. Sí. Yo creo que no, porque yo tampoco la escucho bien. Yo tampoco, se va como la señal. Va y viene. Bien, entonces, sí, yo creo que es el internet. Espérense un momentito. Entonces, falta la segunda. Me manden un video que le tocó. Ahora, eso era Colombia del Desarrollo. Bien. Bien, eso no recuerdo porque no tengo el CyberCity abierto, no tengo Educativa abierto, pero la unidad 3 era individual, ¿verdad? De Juventud en Éxtasis. ¿Alguien que me confirme? Sí, era individual. Ok, entonces lo que voy a pedir es que ustedes me hagan un video de 1 minuto hablando sobre lo que ustedes entendieron del capítulo que tocó. Me lo pueden mandar al mismo celular para que yo pueda ver el video y yo pueda ponderar. Más que todo, al mismo celular no. En Educativa hay una sección de foro. Y en la sección de foro ustedes pueden colocar la parte que dice grabar. Ya él tiene problemas tecnológicos y no puede grabar porque el celular se le dañó y todo lo demás, que la cámara no funciona y todo lo demás, que a veces son 5 o 3. Bueno, escriba, yo voy a abrir una sección en el foro en donde ustedes me van a escribir o me van a hablar por medio de un video qué les pareció el capítulo que le tocó. Tú en esta, sí. El tema tecnológico, digo, señal es una porquería, totalmente. Y que bueno, donde vivo no hay fibra óptica para cable onda y entonces me toca lidiar con esta parte de que va y viene, va y para que cada Profesora. le gustó el capítulo, digo.
Profesora, pero voy a escribir en el WhatsApp.